Apocalipsis, Misterio Revelado. Manual de Estudio Bíblico, por Eibar Galíndez. Contenido. Prólogo. Introducción. La ira de Satanás. ¿Por qué la iglesia debe pasar por la ira de Satanás, pero jamás por la ira de Dios? A. Por predicar la verdad. B. El mensaje a Filadelfia. C. La tribulación en la concordancia. D. La iglesia aprobada como el oro. E. Misterio de Mateo 24:14. F. La final trompeta. G. ¿Cuándo será levantada la iglesia? H. La venida del Señor Jesucristo a levantar la iglesia. I. Debido tiempo. J. Multitud de ropas blancas. K. Todo por la paz. ¿Por qué la iglesia es levantada a la mitad de la semana 70 de Daniel? Las resurrecciones. El día del Señor. El día de la ira. El día de Jehová. El día postrero. El día malo. El día del castigo. El gran día. El día del juicio. El día del Señor Jesús. El día de Cristo. El día de Jesucristo. Aquel día. Reflexiones finales. La ira de Dios. ¿Cómo se dividió la Biblia en capítulos y versículos? Apocalipsis. Autoría y fecha. Semana 70 de Daniel en versículos. ¿Por qué debe ser este el correcto orden del Apocalipsis? Orden cronológico del Apocalipsis. Nota aclaratoria. Apocalipsis ordenado sin capítulos ni versículos. Orden de los acontecimientos finales. El tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, reflexiones. Gog y Damasco, reflexiones. Misterio de las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero, reflexiones. Orden de los acontecimientos texto a texto. Resumen, orden de los acontecimientos finales. Mini resumen, contenido polémico del libro. Conclusión. Prólogo. El título Apocalipsis, Misterio Revelado obedece a una razón de gran trascendencia para mi vida. Fue por medio de este libro de la Biblia que llegué al conocimiento de la verdad sobre los acontecimientos del futuro. Muchos son los que han escrito sobre esta porción de las Escrituras y todos de una manera superficial, sin profundizar, sin mojarse, intentando quedar bien ante el hombre. Sin embargo, a mí me ha parecido que es necesario tocar temas tan cruciales o decisivos como las guerras y su orden, el correcto ordenamiento del libro, la venida del Señor Jesucristo por la iglesia, el misterio de las bodas del Cordero y el misterio de la iniquidad, entre otros. Con el favor de nuestro Dios y el respectivo apoyo bíblico, en los próximos libros desvelaré la totalidad del misterio de la iniquidad, el misterio de Dios el Padre y Cristo, el misterio del Evangelio, el misterio de la piedad, los nombres de Dios en las diferentes dispensaciones y muchos misterios más. Doy gracias al Señor Jesucristo, que ha tratado conmigo de una manera sobrenatural y me ha declarado cosas que ojos no vio, ni han subido en corazón de hombre alguno. Estoy maravillado de que me haya escogido a mí, el más ignorante del pueblo de Jesucristo, sin doctorados, ni máster, ni estudios teológicos, para revelarme tan grandes misterios. Por supuesto no trago entero, me gusta investigar e indagar todo lo concerniente a la Biblia. Definitivamente esta es y será mi más grande preocupación, conocer la verdadera verdad. Este libro es el producto de más de 12 años de muchos ayunos, desvelos, investigaciones, mucho indagar, escudriñar, estudiar y preguntar. Pongo en sus manos una obra que contiene muchas referencias bíblicas, las cuales son de lectura obligatoria, para poder comprender la profundidad de las revelaciones expuestas. Por tal motivo, este y mi otro libro, El Espíritu Santo, son de estudio e investigación.
Aunque a muchos no les parece relevante saber cuándo vendrá el Señor Jesucristo a levantar la iglesia, al mismísimo Jesús sí le pareció importante, pues lo nombra una y otra vez. Al apóstol Pablo y los demás apóstoles también les pareció, y por eso lo mencionan en varias ocasiones en sus cartas. Hoy en día somos millones las personas interesadas en saber cuándo será su venida a levantar la iglesia. Para nosotros es vital conocer este secreto, ahora revelado, porque es necesario estar preparados para ser levantados. Hay 3 teorías sobre el rapto de la iglesia, las cuales he estudiado cuidadosamente, pero solo cuando me fue revelada la verdadera interpretación de cada versículo implicado en el caso, fue que conocí la verdad sobre tan magno evento. He procurado no dejar ningún versículo a la deriva para estar completamente seguro de poseer la verdad. Primeramente doy gracias al Señor Jesucristo y después a aquellas personas que de una u otra manera han contribuido al desarrollo de este libro. Entre ellas las hermanas Ingrid Flores y Luz Marina de Marín, quienes con mucho esfuerzo han hecho la revisión gramatical. Igualmente dar muchas gracias a mi hija Hannah, quien lo transcribió. Finalmente la hermana Stephanie Correa, quien lo tradujo al inglés e hizo el diseño exterior del libro. También quiero resaltar la inmensa ayuda que me prestó el Internet. Claro está, no sin antes pasar por muchos filtros. Introducción. Una de las cosas más importantes que nos enseña el Señor Jesucristo es que debemos estar preparados. ¿Para qué? Para lo que venga, para lo que suceda. Él nos recalca que debemos seguirlo en las buenas y en las malas, en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. También nos enseña que no debemos temer a los que solamente pueden matar nuestro cuerpo, pero nuestra alma no pueden tocar. Finalmente nos insta con estas palabras: el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. En este libro usted va a encontrar respuesta a las siguientes preguntas. 1. ¿Cuándo comienza la semana 70 de Daniel? 2. ¿Cómo se divide la semana 70 de Daniel? 3. ¿Cuándo comienzan y terminan los 7 sellos? 4. ¿Cuándo comienzan y terminan las 7 trompetas? 5. ¿Cuándo comienzan y terminan las 7 copas de la ira de Dios? 6. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? 7. ¿Cuándo es levantada la iglesia? 8. ¿Cuándo es el tribunal de Cristo? 9. ¿Cuándo aparecerá el anticristo en escena? 10. ¿Cuándo se conoce el nombre del anticristo? 11. ¿Cuándo aparece el falso profeta en escena? 12. ¿Cuándo tiene lugar la batalla de Armagedón? 13. ¿Cuándo es la invasión de China y sus secuaces? 14. ¿Cuándo es el juicio a la nación de Israel? 15. ¿Cuándo es el juicio a las naciones? 16. ¿Cuándo comienza el milenio? 17. ¿Cuándo es la invasión de Gog y Magog? 18. ¿Cuándo es la destrucción de Damasco? 19. ¿Cuándo es la guerra final? 20. ¿Cuándo es el juicio de Satanás y los ángeles caídos? 21. ¿Cuándo es el juicio ante el gran trono blanco o juicio final? 22. ¿Cuándo es la destrucción de los cielos y la tierra o fin del mundo? 23. ¿Cuándo habrá cielos nuevos y tierra nueva? 24. ¿Cuándo desciende la nueva Jerusalén? 25. ¿Cuándo son las bodas del Cordero? 26. El misterio del fin de Mateo 24:14. Todas estas preguntas, explicaciones, sucesos y mucho más podrán encontrar dentro de las páginas de este libro. Estoy seguro de que este libro será de mucho valor moral y espiritual en su diario vivir y batallar. Gracias damos al Señor Jesús por habernos dado a conocer este misterio, que en otro tiempo estaba oculto. Ciertamente a través de los tiempos Él ha revelado misterios, los sigue revelando y los seguirá revelando hasta el tiempo del fin. El leer este libro de la revelación en desorden
hace que sea difícil su comprensión. Para ordenarlo correctamente, debemos tener en cuenta, entre otras cosas, los acontecimientos narrados y la posible fecha de su cumplimiento, observando y concordando con el resto de las profecías de la Biblia. El libro de Apocalipsis es un libro que nos da consejos personales para alcanzar la salvación del alma. Asimismo, contiene 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira de Dios y el juicio final. Por supuesto, todos los sucesos deben ir concordantemente ordenados. Mientras que el libro de Génesis nos muestra lo que sucedió, podríamos decir que fue un viaje al pasado por parte de Moisés. El libro de Apocalipsis nos despliega lo que va a suceder a través de un viaje al futuro realizado por Juan. Hemos de preparar a la iglesia para enfrentarse contra Satanás y sus demonios, y la única manera es permaneciendo llenos del poder del Espíritu Santo. Como veremos más adelante en la concordancia, cuando se habla de tribulación, observamos que desde el Señor Jesucristo y continuando con los apóstoles y profetas, todos tuvieron que pasar por tribulaciones y grandes tribulaciones. Tanto que si no se estaba revestido del poder del Espíritu Santo, no se podía resistir ni soportar, y se corría el peligro de negar la fe, tal como lo hicieron los mismos apóstoles. El Señor Jesucristo está preparando un ejército que actualmente estamos combatiendo en la carne, pero bajo el poder del Espíritu Santo, contra Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Así que para esta lucha constante debemos revestirnos de la armadura de Dios. Efesios 6, 10 al 20. Aquí en la tierra comienza nuestro entrenamiento, el cual continuará y terminará cuando seamos arrebatados al cielo. Libraremos la batalla de Armagedón. Gobernaremos la tierra durante el milenio y posiblemente seremos excluidos de tomar parte en la guerra del fin del mundo. Todo esto lo lograremos tomados siempre de la mano del Señor Jesucristo. Por tanto, debemos prepararnos día a día para la gran batalla, teniendo en cuenta que el Señor Jesucristo probará nuestros conocimientos y habilidades en la gran tribulación, 3 años y medio iniciales, cuando tengamos que enfrentarnos al anticristo y el falso profeta. Es ahí cuando realmente se sabrá quién es de Dios y quién lo niega a cambio de su vida o de la de sus seres queridos. Cuando seamos vituperados, explotados, perseguidos, torturados, mutilados o asesinados con horribles dolores por estar predicando que no hay que recibir el microchip, cuando con solo invocar el nombre de Jesucristo se firmará la sentencia de muerte. Entonces y solo entonces es cuando se le dará valor a ser cristiano, o con Jesucristo o con el diablo, o lo acepta invocando su nombre o lo niega y dice: yo no conozco a ese Jesucristo ni a esos cristianos, ni siquiera me junto con ellos. ¿Por qué tanto miedo a padecer por causa del nombre de Jesucristo? Es porque no estamos llenos del poder del Espíritu Santo, pues mientras no estemos llenos somos cobardes y lo negamos a la menor ocasión. Si hoy en día que no sufrimos persecución, muchos lo niegan cuando no se visten decorosamente, cuando mienten reiteradamente, cuando no evangelizan a los compañeros del estudio o trabajo, cuando dan mal testimonio, cuando se cambia el evangelio por una cerveza, por sexo, poder o bienestar y por muchas otras razones. ¿Cómo será entonces en la época de la persecución? Por eso, amados pastores, hay que preparar a la iglesia para la batalla, la persecución, el sufrimiento, las contrariedades, los problemas. Hay que decirles que en esta lucha no estamos solos, porque si batallamos solos no resistiremos, pero tenemos el poderoso Jesucristo que está con nosotros para fortalecernos y hacernos entender que debemos estar gozosos de ser tenidos en cuenta para padecer por causa del nombre de Jesucristo, sabiendo que si no lo negamos y si no nos volvemos atrás, vamos a recibir mayores galardones, más coronas ante el tribunal de Cristo, y como si fuera poco, vamos a ocupar un cargo de mayor rango en el reino de Dios. Esto no es suficiente para animarlo a entregar su cuerpo y su vida o la de su familia por causa del evangelio del nombre.
Tenemos la promesa del Señor Jesucristo que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Él estará con nosotros para fortalecernos, ayudarnos y darnos valor a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. De poder para enfrentarnos a Satanás y sus huestes de maldad, de amor para predicar la verdad del Evangelio cueste lo que cueste, y de dominio propio para no sucumbir ante la concupiscencia. El efecto que produce en el creyente su postura doctrinal en cuanto a los eventos finales y a lo que sucederá en el futuro, determina cómo vive su vida como cristiano. La postura que tendrá con respecto a la Iglesia y a Israel determina su preparación para enfrentarse al diablo y sus secuaces. La expectación que tiene de la venida de Jesucristo a levantar la Iglesia, cómo presentará el Evangelio a los que no lo conocen, es decir, qué espera de la Biblia, cómo ora y por qué ora. Todo esto se ve influenciado por el conocimiento o desconocimiento que tenga sobre la parusia y el acontecimiento de los tiempos finales. Sin duda alguna, hay que ser valiente y estar velando con respecto a la semana 70 de Daniel. Nota: estoy obligado a decir que este libro no recoge la postura de las iglesias del nombre, quienes creen que la iglesia será levantada antes de la semana 70 de Daniel, no porque la Biblia lo exprese, sino porque tienen esa tradición arraigada desde hace muchos años, pues no hay ni siquiera un versículo que así lo confirme, como veremos a lo largo de este libro. También debo decir que hay gran cantidad de pastores de la iglesia que no creen en la enseñanza premilenialista y otros muchos que tienen serias dudas al respecto, solamente que no lo confiesan por miedo a ser destituidos de su cargo. El Señor Jesucristo estuvo siempre en las sinagogas, sacando de la oscuridad a los principales sacerdotes, y murió predicando la verdad. Y por si la verdad murió Cristo, ¿por qué nosotros también no sufrir nuestra parte? Estas revelaciones que el Señor Jesucristo me ha dado no son para guardarlas para mí, sino para darlas a conocer a la iglesia judío-gentil y al mundo entero, pues ellos también tienen que conocer la verdad de lo que va a acontecer en el futuro. El libro de la vida es la Biblia, y es un libro que Dios empezó a escribir en el huerto del Edén y terminará de escribirse con la guerra del fin del mundo, cuando sean destruidos el primer cielo y la tierra mediante fuego. El libro de la vida continúa escribiéndose hoy en día por parte de los que conformamos la iglesia gentil. Seguirá escribiéndose por parte de la iglesia judía, continuará escribiéndose durante el milenio y terminará escribiéndose con el último humano vivo que tenga entrada en la Nueva Jerusalén, cuando se lleve a cabo la guerra del fin del mundo. Lo que diga la Biblia es lo que debe prevalecer por sobre lo que diga el hombre. Por esto es que usted encontrará en este libro muchísimas referencias bíblicas para que compruebe la veracidad de lo escrito en este libro, pues lo que aquí se escribe está comprobado y demostrado según la doctrina que enseña la Biblia, y se cumplirá aunque el hombre no lo crea.